Todo comienza dentro de una cueva, en donde vemos que había un explorador con una armadura sucia, que derrotó a un duende frente a una jovencita sacerdotista muy asustada, la cual había sido testigo de cómo su grupo fue completamente aniquilado por unos duendes, o bueno, también mejor dicho, goblins. Y como es de suponer, por la apariencia de esos bichos, en esta historia esas criaturas no son amigables, y hacen cosas horribles y bueno, también bestiales. Pero antes de que todo aquello ocurriera, vemos que la sacerdotista decidió convertirse en una exploradora, y le dieron una insignia de porcelana, que vendría a ser a uno de los primeros rangos en el gremio. Fue entonces que la persona de recepción le explicó que la insignia indicaba que ella era de rango porcelana y que era algo así como nivel 1. Además, también les dijo que los exploradores tenían 10 rangos diferentes y el rango plateado era el más alto, que era para aquellos que estaban en el desierto. Y en sí, mientras la sacerdotista escuchaba atentamente la explicación, un grupo de 4 exploradores novatos llegó al lugar y reclutaron a la novata para unirse a ellos en una misión para eliminar goblins, ya que ellos creían que esos bichitos eran fáciles de vencer, puesto que, bueno, vieron el Isekai del slime. Sin embargo, la recepcionista sabe que esta historia es mucho más oscura, por lo que le sugirió que esperaran a otro explorador mucho más experimentado para que los acompañe. Pero el líder del escuadrón de novatos estaba muy emocionado e insistió en que estaría bien por su cuenta, por lo que ya cambiando de escena, vemos que la sacerdotista se preocupa por no haberse preparado lo suficiente, pero el grupo mantiene su confianza, diciendo que los goblins son facilitos. Así que luego de un rato, ellos llegan a la guarida de los bichos, y al entrar en la cueva, los goblins sorprenden a la hechicera por detrás, y la apuñalan en su abdomen. Es entonces que el líder intenta blandir su espada, pero falla ya que golpea la pared de la cueva, porque es tremendo pete, lo que permite que los goblins lo rodeen y bueno, lo hacen pelota. Así que de esta manera, el prototipo de protagonista de los isekais que siempre vemos en los animes de fantasía es asesinado al comienzo de la historia. Sí, gente, F en el chat. Seguidamente podemos notar que la chica guerrera logra defenderse de los goblins, pero no puede enfrentarse a un goblin mucho más grande, y como es de suponer, pronto sometida. Y mientras la guerrera es despojada de su armadura, la sacerdotista se apresura a salvar a la única persona que puede, y mientras corre, se disculpa con la guerrera, que pronto es mancillada por aquellas criaturas. Segundos después, la sacerdotista trata de usar sus poderes de sanación, pero a pesar de sus intentos de curarla, con sus habilidades de sanación, no tiene ningún efecto, y una flecha le alcanza al hombro de inmediato, haciendo todo más difícil. Pero antes de que los duendes se acerquen a la joven, un hombre con armadura aparece y mata a todos los goblins cercanos. Es entonces que la chica observa a ese tipo y descubre que se trata de un rango plateado, que como ya sabemos es el rango más alto de un aventurero. Así que la sacerdotista le pregunta su nombre, a lo que él le responde que lo llaman el Goblin Slasher. Y seguidamente, el Goblin Slasher cumple el pedido de la maga, quien le pidió que la eliminara ya que sabía que no iba a sobrevivir. Así que después de darle una muerte misericordiosa a aquella chica, insiste en que la sacerdotista tome una poción para tratar su herida. Entonces, ya luego de todo lo anterior, ella termina acompañando a Goblin Slasher en su misión de eliminar bichitos feos. Así que mientras hacen su trabajo, ella comienza a deducir los errores que cometió el grupo, como por ejemplo, que el líder en vez de usar una daga utilizó una espada dentro de una cueva estrecha, agregando de que también fueron descuidados en no revisar con cuidado la cueva, ya que dejaron pasar los túneles al costado del camino principal. A lo que ya luego de esas observaciones, el Goblin Slasher se dispone a eliminar al resto de los duendes, usando sus propios métodos, junto con los milagros de la sacerdotista. Y al rato, ambos se terminan encontrando a la guerrera de antes, en el nido de aquellos bichos, y de inmediato se dan cuenta que está completamente destruida, pero bueno, todavía sigue viva. Y al descubrir a un grupo de niños duendes, Goblin Slasher le dice a la sacerdotista de que no hay razón para dejarlos vivir, ya que los sobrevivientes de un nido aprenden y se vuelven más astutos. Entonces cuando la sacerdotista menciona la posibilidad de que exista un duende bueno, Goblin Slasher admite que podría ser así, pero al final sostiene que los únicos duendes buenos son los que están muertos, por lo que el protagonista procede a hacer su trabajo y elimina a todos los bichitos, por lo que ya luego de eliminar a todos los bichitos que encontraron, ellos salen de la cueva, y mientras la sacerdotista comparte lo que ha aprendido, termina llevando a la guerrera a un templo, junto con los cuerpos sin vida de todos sus compañeros. Y ya luego del anterior, ella se termina comprando la armadura que el protagonista le sugirió, y se acerca a él para unirse a su grupo y acompañarlo en futuras misiones, a lo que nuestro protagonista primeramente se niega, ya que no quiere poner en peligro a nadie y quiere afrontar su destino en solitario. Pero bueno, al final termina aceptando, ya que en realidad nunca viene mal a alguien que tiene poderes de curación. Y posteriormente a lo anterior, vemos un recuerdo del pasado, en donde el protagonista de niño hablaba con su amiga de la infancia pelirroja, la cual le cuenta que hace poco fue a la granja de su abuelo y trabajó un poco ahí, agregando de que su madre le dio dinero por aquello. Así que le pregunta al protagonista si quiere que le compre algo, y a lo que él por su lado le dice que guarde silencio. Es entonces que ella le insiste y le cuestiona que debe haber algo que él quiera, a lo que este le dice que no quiere nada. Y notando la actitud grosera de nuestro protagonista, ella le comenta que simplemente quiere comprarle algo. De esta forma los niños levantan la voz y pronto la hermana mayor del protagonista aparece y pregunta si están peleando, a lo que él cambia su actitud y su amiga le sigue el juego. Y posteriormente a esto, ella se va con su abuelo a la granja en la ciudad y al notar que estaba triste le pregunta si le ocurrió algo,
ella por su lado le menciona que discutió con su amigo. Y es en ese momento que el abuelo le tira algunos factos, y la niña se da cuenta que le hubiera gustado disculparse con su amigo. Pero bueno, ya en un cambio de escena, regresando al presente, vemos que el protagonista camina en dirección a una granja para hacer mantenimiento. Entonces cuando la pelirroja lo escucha, de inmediato sale a recibirlo, y le pregunta si está madrugando como de costumbre, a lo que este le responde que sí, y seguidamente ella lo invita a desayunar, a lo que él termina aceptando. Y en eso la pelirroja piensa para sí misma que la rutina de su amigo de la infancia no ha cambiado desde que llegó hace 5 años a la ciudad, agregando de que siempre revisa si hay pisadas de duendes o cercas rotas, ya que su objetivo es mantener segura la zona. Por lo que luego de lo anterior, vemos que Goblin Slasher acompaña a su amiga de la infancia a la ciudad, para así poder vender los productos agrícolas de su tío. Y ya luego se dirige al gremio de aventureros, en busca de trabajo, pero los demás aventureros lo ven como alguien extraño, debido a su armadura de baja calidad. Aunque lo más extraño de todo es que a pesar de ser un aventurero de alto rango, él solo acepta misiones relacionadas con duendes. Sin embargo, la chica del gremio está agradecida por su ayuda, ya que la mayoría de aventureros rechazan las misiones de goblins, debido a su escasa recompensa, y aquellos que las aceptan suelen ser inexpertos, y como vimos antes, acaba muy mal. Por lo que ya más tarde vemos que Slasher revela que cuando era niño, los duendes atacaron su aldea y mataron a casi todos los aldeanos, incluyendo a los padres de la pelirroja. Pero la pérdida que más sufrió fue la de su hermana, quien fue mancillada y asesinada por aquellos bichos. Y como es de suponer, esto lo llevó a entrenarse y aprender a matar duendes, ya que no quería que nadie pasara por eso, y además de conocer el poder de esas criaturas cuando atacan en conjunto. Sin embargo, ese entrenamiento de dedicación a los goblins hizo que se volviera socialmente incómodo para los demás, sin mencionar que irónicamente para acabar con la vida de esas criaturas. Por lo que vemos que cierto día, el tío de la pelirroja advierte que esta obsesión sería la razón por la cual Goblin Slasher nunca será una persona normal. Pero a pesar de las advertencias de su tío, su amiga de la infancia continúa apoyando al prota, ya que quiere disculparse por no haberlo llevado con ella a la ciudad, antes de que los duendes atacaran su aldea. Por lo que ya más tarde podemos ver que el protagonista recuerda el ataque a su pueblo, y cómo tuvo que ocultarse mientras escuchaba los horribles sonidos de la muerte y la desesperación de las personas. Así que mientras piensa en eso, con la ayuda de la sacerdotista, incendia una fortaleza de duendes, y dice que él será el duende de duendes. Básicamente va a exterminar a aquellos bichos de la misma forma que ellos lo hacían con las aldeas indefensas, agregando de que no dejará vivo ni a los niños, ya que esos bichitos eventualmente crecerán y tendrán la fuerza para causar futuros desastres. Y mientras aquella fortaleza se incendiaba, comienza a llover. Así que el protagonista menciona que eso hará que el ataque con fuego sea un poco menos eficaz, por lo que deben prepararse para buscar a los goblins sobrevivientes y hacerlos cagar para adentro. Es entonces que el protagonista se pone en modo cazador y acaba con la vida de esos bichitos así como si nada. Y al mismo tiempo recuerda las palabras que la recepcionista le dijo anteriormente, que aunque los aventureros digan lo contrario, la labor del Goblin Slasher es necesaria para la destrucción de aquellos duendes. Así que luego de erradicar aquella fortaleza de bichos feos, el protagonista regresa al gremio, en donde la recepcionista se alegra de verlo. Y posteriormente a lo anterior, el prota regresa a la granja en donde la pelirroja le da la bienvenida y le termina ofreciendo algo para comer. Pero bueno, ya cambiando de escena, la joven sacerdotista cuenta que en el pasado existían los dioses, a lo que estos dioses decidieron repartirse el mundo, por lo que terminaron jugando los dados hasta que murieron, y como resultado ahora existen diferentes reinos. Así que bueno, no se sorprendan si pronto vemos dragones o bichos por el estilo. A lo que posteriormente a lo anterior, vemos que una alfa arquera, un enano mágico y un hombre lagarto llegan al gremio de la ciudad del protagonista, y le preguntan a la recepcionista por un aventurero al que llaman Orc Boy, quien en realidad es Goblin Slasher. Seguidamente la chica que los atiende piensa para sí misma que ese grupo es peculiar, ya que son razas que casi nunca se ven, pero que son de los más poderosas, agregando de que son rango plata al igual que el protagonista. Y justamente hablando del rey de Roma, Goblin Slasher aparece y dice que ya cumple su objetivo, por lo que le pregunta si hay otras cosas relacionadas con los duendes, a lo que ella le dice que no, pero acá hay personas que lo están buscando. Es entonces que el grupo de la mujer elfo le dice que quieren hablar con él, a lo que por su lado el prota no tiene problemas, así que se dirigen a un cuarto de reuniones para conversar, por lo que mientras el protagonista hablaba con aquel grupo, vemos que la sacerdotista se toma un café mágico, y en eso se acercan dos aventureros, quienes la invitan a unirse con ellos, pero ella le dice que no porque ya tiene un grupo, a lo que ellos comentan que ya lo saben, pero le aconsejan que el tal Goblin Slasher es muy raro, ya que pese a su alto rango, solo hace misiones de duendes, agregando de que seguramente usa a los novatos como carnada, pero repentinamente una hechicera de alto rango aparece y defiende a la sacerdotista, por lo que bueno, los jóvenes se terminan marchando, y al mismo tiempo en otro lado, vemos que la mujer elfo le explica al protagonista que el rey demonio ha despertado y se puso a reunir un poderoso ejército para destruir el mundo, por lo que quiere que él se una a su grupo para ir a combatir con los demonios. Pero bueno, como es de suponer, el protagonista le dice que salvar al mundo no es su objetivo, ya que mientras él
esté ausente, las aldeas serán destruidas por los duendes. Y en contraparte, al escuchar aquello, la arquera se pone como loca, ya que no entiende qué peligro pueden llevar aquellos duendes de mierda. Sin embargo, el enano mágico y el chamán lagarto la calman y le dicen al protagonista que en realidad quieren su ayuda para eliminar algunos duendes. Entonces cuando él escucha aquello, se pone en modo enfoque y les hace muchas preguntas para saber la ubicación y la fuerza de los bichos que hay que eliminar. Es entonces que los muchachos lo ponen en contexto y le explican que pronto los altos mandos de las diferentes razas del mundo se van a reunir para hablar sobre el rey demonio, por lo que los grandes héroes están ocupados. Y es por eso que quieren su ayuda para eliminar a los goblins que hay en el país de los elfos. Entonces cuando el protagonista escucha aquellas palabras, les pregunta si sugieren campeones o señores, a lo que ellos no entienden a lo que se refiere. Es entonces que el protagonista explica que habla de los reyes y los duendes héroes, quienes vendrían a tener las mismas fuerzas que un aventurero rango platino, al igual que ellos. Así que tras enterarse de aquello, el grupo de la arquera explica que encontraron un nido gigante cerca, pero no pueden pedirle ayuda al ejército humano porque no aceptarían, y tampoco pueden traer tropas de elfos, porque causarían una conmoción y quizás un conflicto entre naciones. Así que ellos decidieron eliminarlos por su cuenta. Pero para realizar una misión dentro del territorio humano, necesitan un humano. Y por eso decidieron elegirlo a él, ya que asesina duendes y además es rango platino. Por lo que luego de escuchar todo lo anterior, el protagonista recibe un mapa y parte rumbo a hacer lo suyo. Lo que obviamente deja al grupo de la arquera sin palabras, ya que no creen que planee luchar solo contra un nido completo. A lo que segundos después, el protagonista le cuenta a la recepcionista qué es lo que hará. Y tras lo anterior, vemos que la joven sacerdotista decide acompañarlo pese al peligro. Y por su parte, el grupo de la arquera hace lo mismo. Y debido a que el viaje es bastante largo, deciden hacer una parada durante la noche, en donde comen y beben lo que trajeron. De esta manera la mujer elfo se pone borracha e intenta tocar un pergamino. Es entonces que el chamán explica que esos papeles no son cualquier cosa, ya que cuando se activan, hasta un niño puede usar el hechizo que contiene. Sin embargo, comenta que los pergaminos que hay en circulación son vendidos como antigüedades, y que la mayoría perdieron sus cualidades. Pero al escuchar lo anterior, la sacerdotista recuerda que la hechicera de antes le había comentado que el protagonista le pidió ayuda con un pergamino, lo que quiere decir que el papel que tiene el Goblin Slasher todavía funciona. Y ya luego de hablar un poco más, cada uno se va a dormir, ya que si no duermen bien, cometerán muchos errores durante la pelea que se viene. Y justamente hablando de eso, nuestros héroes siguen viajando otro día más, y al atardecer llegan a la guarida de los duendes, la cual está ubicada en el reino de los elfos. Así que sin perder un solo segundo, la arquera usa sus habilidades y las revienta los sesos a esos bichos. Y ya con eso, el grupo se dispone a entrar al nido. Entonces cuando llegan a la entrada, ven los cuerpos sin vida de esos bichos, a lo que el protagonista no pierde un segundo, y desmiembra los cuerpos para empapar un trapo con la sangre de las criaturas, ya que deben impregnarse con esa cosa para que los duendes, quienes tienen un gran sentido del olfato, no puedan descubrirlo fácilmente. Es entonces que la arquera se muestra reacia a hacer aquello, pero la sacerdotista le dice que ella se acostumbrará. Así que tras eso, entran en las ruinas, y al rato se dan cuenta de que no hay ningún tótem en su interior, lo que sugiere que estos duendes no tienen un chamán que los dirija. Pero el protagonista justamente se preocupa por eso, ya que si es un nido grande, debe haber algo que los esté protegiendo, del cual ellos no tienen constancia. Pero bueno, sin embargo, los muchachos siguen caminando, y encuentran a alguien capturado, a lo que esta chica le advierte al prota que hay un bicho cerca, así que este se alerta y lo desvive partiéndole la cabeza como una sandía. Por lo que tras esto la mujer capturada le dice, con las pocas fuerzas que tiene, que extermina a todos los bichos de la cueva, a lo que este le dice que lo va a hacer. Así que después de rescatar a la mujer elfo prisionera, que fue torturada por los duendes, vemos que la arquera se enfada por eso y jura vengar a sus parientes. A lo que pronto el grupo encuentra una sala donde todos los duendes están descansando. Así que utilizando hechizos de sueño y silencio, el grupo de Goblin Slasher elimina sigilosamente a los duendes dormidos, sin alertar a los demás. Es entonces que la arquera se da cuenta que asesinar duendes es más fácil de lo que pensaba, lo que la lleva a pensar en cómo hace el protagonista cuando destruye nidos enteros por su propia cuenta. Y ya luego de esto, logran exterminar a una gran cantidad de bichos, sin hacer tanto ruido. Sin embargo, ese silencio perpetuo llama la atención del líder de los duendes, y en sí se trata de un ogro, que es sirviente del rey demonio. Entonces cuando el protagonista ve aquella cosa, se decepciona, ya que bueno, no es un duende. A lo que la arquera le pregunta si nunca vio un ogro, a lo que él le responde que no. Y bueno, se ve que esto la hace enojar, aunque rápidamente se dan cuenta de que no hay tiempo para aquello, puesto que tienen un problema mayor frente a ellos. Y como de suponer, el ogro ataca al grupo, usando su fuerza y magia de fuego. Pero por suerte la joven sacerdotista usa sus poderes para crear una barrera que los protege, aunque pronto se queda sin energía. Pero el protagonista la felicita por salvarlos de una muerte instantánea, así que tras esto le pide que descanse. Sin embargo, las cosas no tardan en complicarse, ya que el bicho tiene una fuerza sobrenatural y además puede curarse rápidamente de pequeñas heridas. Y con sus aliados en una situación crítica, el protagonista utiliza su as bajo la manga. Y se trata de un pergamino mágico de teletransportación, el mismo que vimos la noche pasada. Y ya con eso invoca poderosos chorros de agua desde lo más profundo del océano para causarles graves daños al ogro, antes de acertarle el golpe final y lograr eliminarlo.
por lo que antes de perecer, el bicho le pregunta si en verdad usaría esa poderosa magia en un duende, a lo que el protagonista se papea bien sabroso el ogro, y le responde que los duendes son más molestos que él. Así que ya con todo hecho, tras lo anterior, los muchachos salen de las ruinas, y se encuentran con los refuerzos elfos, quienes dicen que van a explorar la zona, a lo que nuestros héroes no responden nada, y se limitan a subirse al carro. Así que mientras viajaban de regreso a la ciudad, vemos que la mayoría se queda dormido, menos la sacerdotista y la arquera. Es en ese momento que la mujer elfo le pregunta a la joven si todas las cacerías de goblins son así, a lo que ella le responde que sí, agregando de que pese a lo intenso que puede parecer el protagonista, es bastante consciente de su entorno. Y por su lado la arquera, cuando escucha lo anterior, menciona que eliminar duendes es más cansador y terrorífico de lo que imaginaba, y no se parece a una aventura de verdad, en donde explorás y descubrís cosas nuevas. Así que con esto en mente, ella promete llevar al protagonista a una aventura de verdad algún día, por lo que ya un tiempito después y más adelante, después de sanar sus heridas, vemos que Goblin Slasher ayuda a la pelirroja a transportar suministros a la ciudad. Ahí el protagonista se encuentra a la arquera, al enano mágico y al lagarto chamán, y les dice que estará dispuesto, dentro de poco, a explorar algunas ruinas junto a ellos, lo que obviamente provoca la emoción de la arquera. Y posteriormente a esto, la sacerdotista le informa que ha ascendido al siguiente rango de aventurero, y es que le agradece formalmente a Goblin Slasher por salvarla en varias ocasiones, a lo que seguidamente el protagonista se encuentra con dos jóvenes aventureros, los cuales perdieron una espada en las alcantarillas, las que justamente están infectadas de ratas gigantes. Así que debido a esto les aconseja que utilicen un garrote como un arma provisoria para poder recuperarla. Entonces mientras el protagonista explicaba las propiedades y beneficios de golpear con palos, la recepcionista se entera que uno de los coordinadores no va a poder asistir, así que ella le pide que actúe como un observador en un examen de promoción, a lo que bueno, al protagonista no le queda otra más que aceptar. A lo que ya luego de esto, vemos que el protagonista cumple aquel rol, y mientras hacía aquello, la recepcionista y otra chica que estaban en el lugar sancionan a un explorador de mediano rango por robar el botín de su grupo. Es entonces que el chico del examen se pone como loquita y se dispone a atacarla, pero antes si quiere hacer algo nota la presencia de Goblin Slasher y mejor decide no hacer nada, por temor a salir lastimado. Y al mismo tiempo en otro lugar, vemos que los dos jóvenes aventureros logran recuperar la espada gracias al consejo de nuestro protagonista. Y por su parte justamente vemos que él recibe una solicitud especial de la dama de la espada para matar goblins, la cual obviamente nuestro protagonista termina aceptando. Y ya cambiando de escena, vemos a unos esqueletos cochinos que quieren hacer cosas malas con una rubia pechugona, algo bastante inquietante y malo, porque bueno, como bien sabemos, lo están haciendo en contra de su voluntad. Pero bueno, antes de que el huesudo pueda colocar sus huesudas manos sobre ella, aparece el héroe de este mundo, el cual en lugar de ser un japonés reencarnado, es una chica con una espada sagrada. Así que de esta forma, ella y su grupo exterminan a las calacas malignas. Y seguidamente, vemos que los novatos cuentan las proezas del héroe de ese mundo, y mencionan que es una joven que parece ser increíblemente fuerte. Sin embargo, uno de los aventureros más experimentados dice que no es para tanto, a lo que su compañera le da un coscorrón y le dice que no sea presumido. Y al mismo tiempo, la arquera le pregunta al protagonista si él está interesado en las proezas de aquel héroe y en cómo eliminó a esas calacas cochinas, a lo que este le dice que no le interesa particularmente. Y tras aquello dice que es hora de exterminar duendes. Pero antes de partir, el protagonista se reúne con el grupo de la arquera y les cuenta que la doncella de la espada le encargó la tarea de eliminar a unos bichitos y que la recompensa es una bolsa de oro para cada uno, por lo que pregunta si quieren acompañarlo, a lo que el grupito de Goblin Slasher termina aceptando la misión, pero con la condición de no utilizar veneno, fuego o agua como armas, ya que recordemos que el protagonista es medio sanguinario y sucio a la hora de exterminar goblins, pero pese a eso, él termina aceptando fácilmente, lo que sorprende y alegra a la sacerdotista y a la arquera. Así que de esta forma vemos que los aventureros llegan a la ciudad del agua y se dirigen al templo del dios supremo. Es en ese momento en el que Goblin Slasher se da cuenta de los ataques de los goblins que hubo en la ciudad, y es ahí que él revela que la persona que les encomendó la misión es el arzobispo, quien también es conocida como la doncella de la espada. Seguidamente Goblin Slasher y su grupo llegan al templo de la ley y se encuentran con la doncella de la espada. Por su lado se les cuenta que hace aproximadamente un mes la ciudad empezó a experimentar la desaparición y el asesinato de mujeres, por lo que durante una búsqueda para encontrar la causa, un aventurero descubrió a un duende atacando a una mujer. Así que después de un mes se llegó a la conclusión de que los goblins habían establecido su nido en las alcantarillas, pero que ningún aventurero cabido ahí había regresado. Entonces, tras explicar el contexto de la misión, la dama de la espada les proporciona un mapa de las alcantarillas y el grupo rápidamente se pone en marcha. Así que después de eliminar al último grupo de goblins, tras 3 días en las alcantarillas, el grupo se toma un momento para descansar. Poco después, Goblin Slasher se levanta y corre hacia un puente elevado sobre un río subterráneo en las alcantarillas. Y como es de suponer, los demás lo siguen y terminan viendo un barco lleno de goblins de arqueros, lo que lleva a la sacerdotista a lanzar un hechizo de protección para bloquear la lluvia de flechas. Así que tras esto, Goblin Slasher arroja su espada para matar al capitán del barco y anuncia su intención de acabar con todos los duendes. Entonces, momento después, el protagonista le pregunta al chamán lagarto si puede crear una explosión en el túnel para crear un agujero en el canal,
y drenar toda el agua. Y bueno, cuando el chamán escucha la idea de su compañero, le advierte que eso dañaría la ciudad de arriba. Aunque en ese momento, Goblin Slasher tiene una nueva idea. Y en sí, se trata de que el enano mágico y él aborden el barco enemigo para luchar, mientras que la joven sacerdotista lanza otra protección. Y todo esto con el objetivo para darle tiempo al chamán para atacar con sus hechizos. Así que, puestos manos a la obra, por fortuna el grupo logra ganar suficiente tiempo para que su compañero lagarto lance un hechizo de piedra explosiva y hunda el barco. Así que luego de esto, mientras el grupo observa a un goblin rezagado en el agua, un gran caimán blanco emerge y se lo termina comiendo. Seguidamente todos deciden escapar del lugar, y mientras corren hacia una salida, Goblin Slasher le dice a la sacerdotista que se prepare para usar otro milagro. Y es entonces que notan varios barcos de duende más adelante, y como es de suponer, los goblins, al ver la luz acercándose, se preparan para atacar a los aventureros. Pero repentinamente, el caimán aparece otra vez y ataca a los barcos de los duendes, ya que resulta que la sacerdotista había utilizado luz sagrada en la cola del caimán como señuelo para atraer a los duendes. Y tras todo lo anterior, le pregunta cómo tuvo esa idea. A lo que Goblin Slasher menciona que se dio cuenta que esos bichos, de alguna forma, aprendieron que los aventureros llevan antorchas, por lo que al ver la luz, se acercan automáticamente para atacar. Sin embargo, menciona que los duendes nunca podrán construir nada propio, pero que aún con eso, saben cómo usar herramientas, por lo que muy seguramente consiguieron esos barcos de algún demonio de alto rango, que quería perjudicar a la ciudad del agua. Y como de suponer el protagonista estaba en lo cierto, ya que en un cambio de escena, vemos que hay un monstruo gigante escondido en las alcantarillas de la ciudad. Después de regresar de su enfrentamiento previo con los duendes, la sacerdotista se dirige al templo de la ley y se da un baño, por lo que mientras se sumerge, reflexiona sobre su primer encuentro con Goblin Slasher, y en su mente revive el momento en que su primer grupo de aventureros fue aniquilado, y lamenta no haber podido ayudarlos, y así haber conocido a sus actuales compañeros. Y mientras reflexionaba sobre su situación actual, la dama de la espada se une a ella en el baño. Es entonces que la joven sacerdotista nota las cicatrices en el cuerpo de la doncella, a lo que ella le explica que la recibió durante sus primeros días como aventurera. Y en ese momento, la dama de la espada le dice que llegará el día en que el Goblin Slasher desaparecerá inevitablemente, como todas las cosas, y es algo que particularmente le preocupa. Y en ese instante, la sacerdotista se da cuenta de que la dama de la espada sabe cómo se comportan los duendes. Pero cambiando de escena y de vuelta a las alcantarillas, la arquera le hace una pregunta a Goblin Slasher acerca del canario que lleva en esa jaula, por lo que al escuchar lo anterior, el protagonista le explica que el canario es capaz de detectar incluso la más mínima cantidad de veneno bajo la tierra. Y dado que los duendes en las alcantarillas parecen ser muy astutos, él espera que el ave sepa advertirle sobre las trampas que hay por el lugar. Y a lo que luego, mientras Goblin Slasher ayuda a la sacerdotista a cruzar un puente roto, es ahí que ella recuerda las palabras de la dama de la espada, sobre cómo el protagonista seguramente desaparecerá en algún momento. Entonces, tras lo anterior, el grupo principal sale de las alcantarillas y descubre que están explorando un antiguo mausoleo en ruinas, y al notar una gran puerta, el grupo la atraviesa y encuentran a un prisionero sujeto con cadenas. Sin embargo, descubren rápidamente que el prisionero es solo un esqueleto, y en ese momento los goblins cierran las puertas, y para colmo el canario detecta gas venenoso, lo que lleva al chamán dragón a sellar las grietas en las paredes, y al enano mágico y a la joven sacerdotista a bloquear la puerta con un ataúd cercano, por lo que después de que la joven lanza un hechizo de protección frente a la puerta, los aventureros se preparan para defenderse de los goblins, los cuales intentan abrirse paso, pero justo en ese momento algo finalmente derriba por completo la puerta, y al ver a aquella criatura, nuestro protagonista identifica al oponente como un campeón goblin. De esta manera empieza una dura batalla, pero bueno, por suerte al comienzo el grupo se mantiene firme contra la horda que se les va acercando, y por su parte nuestro protagonista se prepara para eliminar al campeón de un solo golpe, pero el bicho gigante utiliza otro duende como escudo para protegerse, por lo que luego de un fuerte golpe, el campeón hace volar por los aires al protagonista, dejándolo gravemente herido en el suelo. Así que de esta forma ellos se ven abrumados, y ya tomados por sorpresa, la protección de la sacerdotista desaparece, lo que permite que los duendes obtengan ventaja. Es entonces que el enano mágico intenta defenderse, pero es en vano, y mientras los goblins lo sujetan y despojan a la arquera de sus prendas, la situación es bastante crítica, porque también logran someter al guerrero dragón. O sea, no el de Kung Fu Panda, sino el chamán lagarto que pertenece a la raza de los dragones, y que a la vez es un guerrero. Bueno, el caso es que la cosa se puso muy peluda para nuestros héroes, tanto así que la sacerdotista, paralizada por el miedo, solo puede gritar de dolor cuando el campeón goblin le muerde el hombro. Sin embargo, el protagonista se pone como loco y se niega a perder contra estas criaturas, por lo que se dispone a resolver el asunto. Y justo en ese momento, Goblin Slasher tiene un recuerdo del pasado, en donde un anciano le reprochaba por no haber hecho nada cuando los duendes mancillaron a su hermana. Y debido a esa rabia acumulada, sumada a la ira de presenciar a sus amigos siendo derrotados, nuestro protagonista saca fuerzas del espíritu humano, y también con una poción de salud, para levantarse y recoger el cabello del esqueleto que encontraron antes, y ya con eso en sus manos, se acerca al monstruo, mientras este sujeta a su amiga. Y justo antes de que el campeón pueda atacar nuevamente a la chica, el protagonista estrangula al monstruo con el pelo que había recogido. Es entonces que nos cuentan que durante sus viajes aprendió que los asesinos suelen usar cabello humano para estrangular a sus víctimas, ya que ese material suele ser bastante resistente. Así que mientras el campeón
Goblin lucha desesperadamente por liberarse, el resto del grupo aprovecha la oportunidad para vengarse de todos los duendes, y la arquera en particular golpea con furia a todos los duendes. Pero bueno, regresando con el protagonista, vemos que él consigue arrancarle el ojo derecho campeón. Sin embargo, el bicho logra quitárselo de encima, pero debido a que estaba gravemente herido, el monstruo gigante decide huir, al igual que todos los duendes restantes. Por lo que luego de un rato, y ya con las cosas un poco más en calma, la sacerdotista, quien estaba apenas consciente, se disculpa con Goblin Slasher. Pero bueno, él por su lado le dice que a veces ocurren estas situaciones. Y tras lo anterior, vemos que él pierde conocimiento por sus heridas y termina cayendo al suelo. Cambiando de escena y poco después, vemos que Goblin Slasher tiene un sueño sobre su entrenamiento con su maestro. Y mientras se burla de él por no haber podido salvar a su hermana, Burglar lo ataca con una lluvia de proyectiles y le hace varios acertijos. Y como es de suponer, el protagonista logra responderlos a todos. Pero se desconcierta cuando Burglar le pide que le diga lo que tiene en el bolsillo. Y sin entender aquellas palabras, el protagonista se despierta en una cama y recuerda su entrenamiento de hace 5 años. Es entonces que cae en cuenta que su maestro se fue de viaje y desapareció sin dejar rastro hace bastante tiempo. Por lo que luego de esto, él nota que está en un cuarto que no conoce, y al notar a la sacerdotista durmiendo a su lado, se da cuenta de que las cicatrices en su hombro han desaparecido. Y recordando lo sucedido que pasó unas horas antes en las catacumbas, murmura que su maestro no lo preparó para poner en riesgo la vida de los demás. Pero bueno, en ese momento aparece la doncella de la espada, y le pregunta cómo fue compartir una cama con ella, y la sacerdotista. Y bueno, por su lado el protagonista supone que la doncella utilizó un milagro de resurrección, a lo que ella lo confirma, y pasa a decir que el milagro funciona cuando un hombre comparte su cama con una doncella pura, pero agrega que ya no puede considerarse pura, y por eso necesitaba la ayuda de la joven sacerdotista. Y tras esto, le confía al protagonista un secreto, y le cuenta que fue mancillada y torturada por los duendes hace 10 años, y a pesar de ser una aventurera que derrotó a los dioses oscuros, desde entonces le ha tenido mucho miedo a los duendes, y antes de marcharse, la doncella de la espada le pregunta si puede ayudarla, por lo que después de que Goblin Slasher y su grupo se reunieron, la arquera le revela al protagonista que el ataúd en el que lo arrojaron era en realidad una escalera secreta, y al enterarse de que la sacerdotista no había comido, ella le recordó alegremente a Goblin Slasher la promesa de compartir una comida juntos luego de la misión. Así que con eso en mente, todos se fueron a almorzar algo. Posteriormente a esto, la arquera, el enano mágico y el guerrero dragón se ofrecieron como voluntarios para investigar la escalera oculta que mencionaron antes, permitiendo que la joven sacerdotista pudiera comer algo con nuestro protagonista. Así que luego, mientras se dirigían a un herrero local, la chica le pide al protagonista que reparara su cota de malla y también la suya, por lo que finalmente lograron reparar tanto su cota de malla como la armadura de Goblin Slasher, después de que él mostrara su etiqueta plateada de aventurero. A lo que luego vemos que después de esto, ambos disfrutan un helado mientras están sentados. Es entonces que la sacerdotista menciona que es muy extraño que nadie sospechara que los duendes estaban justo debajo de ellos. A lo que Goblin Slasher cuenta que cuando era niño solía preocuparse de que la tierra se derrumbara y que lo tragara si él daba un paso en falso. Y aunque se dio cuenta de que tenían que caminar de todos modos, aún así aún siente miedo en algunas ocasiones. Así que agradecido por su ayuda, nuestro protagonista le dice a la chica que no era necesario que ella lo hiciera, a lo que ella le responde diciéndole que él le había dicho que podría hacerlo si lo quisiera, y que también tenía sus propios miedos. Aunque bueno, su frase es interrumpida por el helado derritiéndose, por lo que se apresura a terminarlo. Seguidamente vemos que un guerrero y la bruja de antes llegan para entregar algo a nuestro protagonista, algo que molesta al guerrero, ya que bueno, tuvo que viajar mucho. Pero cambiando de escena, vemos que después de descender las escaleras, el grupo se detiene justo fuera de una habitación, donde encuentran un espejo brillante custodiado por un ser caótico. Y al ver aquello, Goblin Slasher lo llama el Ojo Gigante, a lo que el grupo se prepara para enfrentarlo. Sin embargo, antes de que la sacerdotista pueda lanzar un milagro, el Ojo Gigante emite un destello de luz que lo termina impidiendo. Así que tras el destello del ojo, la sacerdotista queda incapacitada para usar sus milagros, por lo que el enano mágico crea un muro de espíritus para protegerse. Pero el monstruo utiliza sus ojos más pequeños para desintegrar la barrera. Y al ver todo lo anterior, a nuestro protagonista se le ocurre otra estrategia. Y en sí, él dice que se enfocaría en llegar al ojo del enemigo con la ayuda de sus camaradas. Por lo que tras esto vemos que el plan sale perfecto. Y una vez que el ojo cae, el protagonista esparce harina de trigo por toda la habitación, y mientras que el grupo se refugia afuera. Es entonces que la sacerdotista lanza su hechizo de protección, creando una explosión de polvo en el proceso. Y luego el grupo descubre que el espejo en realidad es una puerta que estaba resguardada por el globo ocular, confirmando su sospecha de que alguien está trayendo duendes a la ciudad del agua. Por lo que tras esto vemos que nuestro protagonista encuentra una bandera de Goblin, lo que significa que los duendes buscarán vengar al ojo que acaban de eliminar. Y al darse cuenta de que la explosión se escucha a lo lejos, el grupo llega a la conclusión de que los duendes regresarán dentro de poco. Así que nuestros héroes se ponen en guardia. Pero como es de suponer, varios están asustados. Sobre todo la arquera, quien ya conoce que aquellas criaturas son bestias salvajes. Sin embargo, su camarada de barba le da ánimos y trata de enfocarla para que ella no tenga tanto miedo. Por lo que de esta manera ella hace una broma y todos se preparan para la batalla. Seguidamente, el protagonista le cuestiona a sus aliados que pueden usar magia cuánta energía les queda. Y por suerte, tanto la sacerdotista como el duende y el lagarto
dicen que tienen un par de hechizos por si las dudas. Entonces ahora sí, tras lo anterior, aparecen los duendes, aunque en esta ocasión nuestros héroes logran contenerlos con sus flechas y proyectiles. A lo que mientras ellos hacen eso, el lagarto usa su fuerza de dragón para intentar sacar el portal de la pared, aunque al parecer le cuesta bastante. Pero bueno, luego de invocar su fuerza milenaria de lagarto escupe fuego, consigue sacar aquel objeto. Y al mismo tiempo, vemos que el protagonista cuenta cuántos bichitos eliminó. Y bueno, ya lleva más de 50, pero sabiendo que se están agotando, decide hacer lo más inteligente y ayudar a su amigo dragón a destruir la base de aquel lugar, para que el techo caiga encima de todos los duendes, pero no sin antes resguardarse debajo de aquel portal, para bueno, no sufrir ninguna heridas. Así que de esta forma todos esos bichos, incluyendo el campeón herido, son exterminados. Y ya cuando las cosas se calman, el dragón comenta que ese portal es una reliquia antigua, que la gente del pasado usaba para viajar. Sin embargo, el protagonista no parece muy interesado en eso, y menciona que deben destruir esa cosa para evitar que más duendes vuelvan a aparecer. Seguidamente esa noche el protagonista se reúne con la doncella de la espada, y le pregunta si ella sabía que había goblins y un portal debajo de la ciudad, a lo que ella se lo confirma, y le pregunta cómo llegó a esa conclusión. Y cuando el protagonista escucha lo anterior, le responde que durante la explosión se dio cuenta de que no había rastros de guerreros en las alcantarillas, y además en el gremio no vio ninguna misión relacionada a los insectos gigantes, o a las alimañas que suelen habitar en zonas como esas, algo que le resultó muy sospechoso, teniendo en cuenta la magnitud de la ciudad. Es entonces que ella comenta que no quería que ningún aventurero arriesgara su vida yendo a ese lugar, por lo que prohibió las misiones en las alcantarillas, y pese a conocer el peligro potencial de los goblins, no se animó a llamar a la Guardia Real porque nadie le iba a creer, y mucho menos teniendo en cuenta que ella es una de las hechiceras legendarias que derrotó al Rey Demonio. Así que ella simplemente se limitó a proteger a su gente, y en dado caso de que los duendes atacaran, ella se sacrificaría para protegerlos a todos. Sin embargo, ella menciona que durante todo ese tiempo pasó malos momentos, puesto que cuando los goblins la atraparon, la torturaron de todas las formas posibles, y debido a eso que pasó, ella le tiene mucho miedo, y naturalmente le generó un trauma que la paraliza. Es entonces que ella le pregunta si él la salvará, a lo que nuestro protagonista le dice que no, pero que si aparece un goblin, sin dudas lo va a eliminar por ella, y al escuchar aquello le pregunta si lo haría incluso en sus sueños, a lo que el protagonista le responde que sí, ya que bueno, él es el Goblin Slasher. Sí, un tipazo el chabón. Pero bueno, dejando eso de lado, tras hablar con la doncella de la espada y reconfortarla, el protagonista se reúne con la sacerdotista y ambos se dirigen a descansar. Así que ya el otro día, el grupo principal recibe la recompensa por cumplir la misión y parten de regreso a casa. Por lo que ya en el camino, el protagonista menciona que tiene ganas de hacer helado. Entonces cuando sus camaradas escuchan eso, dicen que ellos también quieren. Por lo que bueno, todos prometen comer aquel postre apenas lleguen a su destino. Pero en un cambio de escena, vemos que el héroe de ese mundo se enfrenta al Rey Demonio, con el objetivo de salvar a todo el mundo. Pero bueno, eso por el momento no nos incumbe. Así que regresando al protagonista, lo vemos en aquel carruaje junto a sus amigos, en donde menciona que antes deseaba ser un héroe, pero que ahora se siente satisfecho siendo un aventurero. Y posteriormente a esto, él recuerda lo último que vivió junto con su hermana, antes de que su aldea sea arrasada. Aunque pronto regresa al presente y se quita su casco y la armadura, para hacer su ronda matutina por la granja. Así que tras aquello se sienta a desayunar. Es entonces que el tío de la pelirroja le dice que no hace falta que se esfuerce tanto, ya que el héroe logró derrotar al Rey Demonio, y ahora hay menos monstruos que antes. A lo que el protagonista dice que eso es verdad, pero los duendes son una cosa aparte, y esos bichos van a aparecer siempre. Así que ya luego de comer, el protagonista acompaña a su amiga hasta el pueblo para vender las cosas que produce la granja, y tras dejar a la pelirroja haciendo lo suyo, el protagonista va al gremio para buscar su armadura, la cual se la dejó al herrero, pero al llegar varios no lo reconocen, salvo la recepcionista y la bruja que lo ayudó con el pergamino de antes, por lo que luego de visitar al herrero, se pone su indumentaria habitual y se encuentra con sus camaradas. Pero en ese momento, la recepcionista se le acerca y le da una carta proveniente de la Ciudad del Agua, a lo que el protagonista la recibe y la guarda para leerla un poquito más tarde. Así que tras unos minutos, su amiga de la infancia aparece, y de esta forma todos van a almorzar, incluso la recepcionista también es invitada. De esta manera todos comen en grupo, y hablan de que Lebre logró vencer al Rey Demonio, y que eso hará que las cosas sean un poco más pacíficas a partir de este momento. Así que tras disfrutar el momento con sus aliados, el protagonista regresa a la granja, en donde se pone a pensar en el futuro, y al mismo tiempo lee la carta que le dio la recepcionista, y se da cuenta de que ella es la doncella de la espada, quien le agradece por todo, agregando que desde que lo conoció, sus pesadillas con los duendes desaparecieron, y ahora puede vivir en paz. Es entonces que su amiga se acerca, y ambos pasan un agradable tiempo juntos, en donde hablan del futuro y ese tipo de cosas. Sin embargo, cuando cada uno se va a dormir, ella se pregunta qué pasará cuando Goblin Slasher se retire del gremio, ya que el tiempo siempre vence a los humanos, aunque pronto se da cuenta de que la verdad no tiene una respuesta clara para esa pregunta. Sin embargo, vemos que no hay tiempo para esas cuestiones existenciales, porque protagonistas no tardan en encontrarse varias huellas de duendes cerca de la granja, y al darse cuenta de la cantidad, supone que la cosa es más de lo que puede manejar, así que al rato se reúne con su amiga,
y le comenta que deben huir, a lo que ella se niega, puesto que sabe que él se va a quedar y posiblemente va a morir. Y el protagonista, al notar que ella no se quiere ir, decide hacer lo que sea necesario para protegerla. Entonces, con lo anterior en mente, va al gremio y le pide ayuda al espadachín de antes y al resto de todos los aventureros, diciendo que si fuera dentro de una cueva podría encargarse solo, pero estando en una zona abierta la cosa es mucho más complicada e impredecible. Pero como es de suponer, ellos se niegan, ya que bueno, no les interesan los goblins. Sin embargo, el protagonista habla de forma muy seria al respecto, por lo que el espadachín que tiene enfrente decide ayudarlo y combatir a su lado. Y no solo él, porque la bruja y el grupo de la arquera también lo hacen. Entonces, poco después, el resto del gremio se une a la causa, ya que la recepcionista pudo conseguir una recompensa de una moneda de oro por cada goblin, lo que obviamente motivó a todos. Así que en medio de esto podemos ver que un espadachín oscuro también quiere participar, a lo que su compañera menciona que seguramente lo hace porque el protagonista exterminó a los goblins que atacaron su aldea natal. Y vemos que cuando Guerrero escucha eso, se avergüenza y dice que lo hace por la recompensa. Pero Soledad sabe que no está siendo honesto. Pero bueno, ya con todo acordado, los aventureros se ponen en marcha para detener a esos 100 duendes y al rey de los goblins. Así que esa noche todos se enfrentan a la horda de monstruos, y gracias al planeamiento detallado de nuestro protagonista, los guerreros consiguen hacerse cargo de la primera tanda. Pero al notar que las cosas se estaban poniendo feas, el rey envió a sus campeones y duendes más fornidos para tratar de emparejar la balanza. Así que vemos que cuando los guerreros experimentados ven aquello, dice que por fin podrán divertirse. Aunque antes de pelear, se anuncia que aquellos que no confíen al 100 en sus propias habilidades, que ni se molesten en luchar contra los goblins gigantes. Así que de esta forma el combate avanza, y varios aventureros de plata se dan cuenta que todo pasó tal y como dijo Goblin Slasher, lo que provocó que se dieran cuenta que aquel sujeto es un rango platino sin duda alguna. Y como es de suponer, el protagonista se fue por su cuenta a cazar al rey de los goblins, el cual estaba planeando huir para reorganizarse y planear otro ataque. Pero como te podrás imaginar, el protagonista la tiene reclara en eso de matar bichitos feos, por lo que se adelanta a eso, y no tan solo a eso, sino que incluso fue hasta la guarida del rey, e hizo boleta a todos para que no tengan un lugar al cual regresar. Así que de esta manera él se enfrenta al rey de los goblins, y vemos que consiguen lastimarlo gravemente. Y al mismo tiempo, en otro lugar, vemos que los guerreros experimentados tienen dificultades para vencer a los campeones, pero como están afilados en eso de vencer orcos y demonios, al final terminan ganando. Y por su parte, vemos que el protagonista no tiene la misma suerte, ya que el rey de los demonios consigue derribarlo, y de esa forma lo termina dañando. Pero no obstante, nuestro protagonista se había adelantado, y le pide a la sacerdotista que use un milagro de inmovilización en su rival, para así poder derrotarlo, por lo que de esta manera el protagonista le clava su daga en el cuello al rey de los goblins, y de esta forma lo derrota. Y en sí, aunque no nos dimos cuenta, la batalla duró varias horas, pero al final el sol salió, y tanto Goblin Slasher como sus aliados pudieron ver esa luz como señal de victoria. Y seguidamente vemos que el héroe regresa a la ciudad luego de vencer al rey demonio, y se entera que el protagonista y un grupo de aventureros lograron detener una posible invasión de goblins en aquella ciudad, por lo que vemos que le agradece desde la distancia que se haya encargado de esa cuestión. Entonces vemos que tras esto, todos los aventureros disfrutan de unas cervezas, mientras el protagonista se quita el casco por petición de la sacerdotista, quien quería verle el rostro. Y como es de suponer, los presentes se acercan para verlo. Y es que de esta manera termina la primera temporada de Goblin Slasher. La verdad que una maravilla de anime, ¿qué les puedo decir? Ya saben, si les gustó, comenten Goblin en los comentarios, así se ganan un lindo corazón. Sin más que decir, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar y nos vemos en la próxima, gente. Chao.